Buenos días, yo soy el doctor Alejandro Feinboim. Estoy a cargo del Hospital de Día Polivalente del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. La idea es introducirlos en breves minutos sobre una enfermedad poco frecuente, como son las mucopolisacaridosis, que forman parte del grupo de enfermedades poco frecuentes, lisosomales, que son enfermedades metabólicas hereditarias. Como ustedes saben, las enfermedades de depósito lisosomal forman parte de un grupo de 40 a 50 desórdenes que se caracteriza por la deficiencia enzimática que se traduce en una acumulación de sustrato, en este caso a nivel lisosomal, desborda el lisosoma, pasa al citoplasma y de allí desborda el citoplasma y pasa a toda la economía. Por eso son consideradas enfermedades multisistémicas. La incidencia aproximada es 1 cada 7.700 recién nacidos, son progresivas, potencialmente mortales y con una clínica variable. Y esto es muy importante, porque en los últimos años empezó a tallar muy fuerte el concepto de epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que estas enfermedades, a pesar de tener la misma mutación en distintas personas, aquellas personas que se ven expuestas a distintas carencias pueden tener una manifestación más importante de la enfermedad aun cuando sea la misma mutación. Acá pueden observar la clasificación, la clásica clasificación de las enfermedades de depósito lisosomal, y dentro de ellas las mucopolisacaridosis, que se caracterizan por el déficit en la degradación de azúcares complejos como son los glicosaminoglicanos. ¿De qué dependen las manifestaciones clínicas de las mucopolisacaridosis? Depende del sustrato acumulado, del grado de deficiencia enzimática, el genotipo y otros factores. Cuando yo hablo del sustrato acumulado, me refiero, por ejemplo, si yo sé que se acumula coendimetilsulfato, que es una sustancia que se acumula en cartílago, probablemente la enfermedad tenga muchas manifestaciones clínicas asociadas a compromiso cartilaginoso, como puede ser el morquio tipo A. Por otro lado, si la mutación se traduce en una síntesis casi nula o acotada de una enzima, esto va a traducirse en que si yo tengo poca enzima, las manifestaciones clínicas de la enfermedad van a ser muy tempranas y muy manifiestas y muy severas. En cambio, si yo tengo una actividad enzimática residual que me permite que este sustrato sea degradado en el transcurrir del tiempo en forma lenta, las manifestaciones van a ser de aparición más tardía y van a ser de una apariencia clínica más leve. Y entre los factores que hablábamos, la epigenética cobra trascendencia por lo que dije anteriormente. Acá pueden observar la clasificación de las mucopolisacaridosis. Históricamente se las divide en 7 subgrupos: la mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 3, 4, 6, 7 y la 9. ¿En qué difieren? Obviamente en la clínica, pero esto tiene relación estrechamente, directa, con la enzima comprometida. Lo que uno en realidad tendría que acordarse, ¿cuál es el sustrato que se acumula? Vuelvo a insistir, por ejemplo, el dermatansulfato, que no se encuentra en el sistema nervioso central, si se acumula, obviamente no va a dar manifestaciones clínicas del sistema nervioso central, no así como el heparansulfato, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una deficiencia enzimática, producto de una mutación, esto se va a traducir en una acumulación de glicoaminoglicanos, que es lo mismo que decir mucopolisacáridos. Y esto, desde el punto de vista clínico, se va a expresar por una enfermedad visceral, es decir, agrandamiento del hígado del vaso, que es lo que comúnmente observamos en estos pacientes e históricamente se describía. Además, como esto es una enfermedad que compromete el tejido conectivo, vamos a tener compromiso osteoarticular. ¿Para qué sirve el tejido conectivo? Sirve para sostén y protección, pero además los glicoaminoglicanos tienen una función muy importante en todas las vías metabólicas. Entonces, si yo tengo alterado un glicoaminoglicano, muchas funciones celulares van a verse comprometidas. Por ejemplo, la comunicación entre la matriz celular y la membrana celular, la producción o la reproducción celular y el contacto entre ambas células pueden ser vistas alteradas
por esta alteración a su vez en los glicominoglicanos. Y otro concepto muy importante que es digno de destacar es el retraso mental. Mucho cuidado con esto. Históricamente uno asociaba fenotipo particular con discapacidad cognitiva. El retraso mental no está presente en todas las mucopolisacaridosis. Por lo que dije anteriormente, como muchas de ellas no tienen compromiso del sistema nervioso central, no presentan discapacidad cognitiva. Sin embargo, puede haber un trastorno en la maduración o en el componente cognitivo como epifenómeno de la enfermedad o mal seguimiento de la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno sensorial, como vamos a ver, hipoacusia, trastornos del aparato visual, estos pacientes no se van a estimular y secundariamente pueden tener un trastorno en el desarrollo. También es cierto que muchos de estos pacientes tienen hipoxia crónica, entonces un paciente con hipoxia crónica no descansa bien, no duerme bien, no puede rendir en el colegio y puede traducirse en un fracaso escolar y un trastorno de desarrollo futuro, pero no en primera parte por la enfermedad de base, sino como epifenómeno de la enfermedad de base. Acá tienen algunas de las funciones que pueden ser comprometidas cuando están involucrados los glicominoglicanos. Acá vemos una microscopía, una electromicroscopía de un lisosoma. Ustedes pueden apreciar que el lisosoma está lleno, colmado de unos gránulos blanquecinos que son los glicominoglicanos que van a ir desbordando en su momento para pasar al citoplasma y luego a toda la economía. En este espectro fotográfico van a ver lo que se describe como enfermedad de espectro. Ustedes van a ver a la izquierda de la imagen una paciente que tiene un fenotipo particular y a la derecha un paciente que es prácticamente una fase normal. La diferencia radica en que la niña que está a la izquierda de la imagen tiene una evolución rápida porque la actividad enzimática residual es escasa o nula. Entonces las manifestaciones clínicas van a ser tempranas y mucho más severas. A la derecha van a ver el paciente que raramente vamos a asociar con una mucopolisacaridosis, pero este chico tiene una actividad enzimática residual más alta. Por lo tanto, las manifestaciones van a ser más atenuadas, más progresivas y van a ser manifestaciones que se van a dar a edad más adulta. Pero mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Todas son graves, porque por ejemplo, el chico que está a la derecha debuta a los 20 años con una valvulopatía aórtico-mitral. Ustedes me pueden decir que eso no es una enfermedad grave. Sí, es una enfermedad grave. Lo que pasa que es lentamente evolutiva. Como pueden ver aquí, los pacientes con mucopolisacaridosis son evaluados muchas veces por un montón de especialistas. Y este es un concepto que como pediatra es importante destacar. Nosotros somos la primera barrera de detección, entonces tenemos que ver, mirar y observar signos y síntomas que en forma individual podrían ser menores, pero en su conjunto traducen un síndrome que a largo plazo puede tener severo compromiso en el paciente. Es muy importante destacar los signos y síntomas en estos pacientes. Tienen rasgos faciales particulares, hernia, jiba, otitis, infecciones, hepatoesplenomegalia, compromiso cardiorrespiratorio, opacidad corneal y contracturas articulares, que yo me voy a referir más tardíamente en esto. Y obviamente la historia familiar. Recordar que las mucopolisacaridosis son hereditarias. La tipo 2 tiene una herencia ligada al X. El resto son autosómicas recesivas. También es importante ese concepto equívoco que aprendimos en la facultad, a donde asociamos fenotipo particular con discapacidad cognitiva. Este paciente, que es una forma rápidamente evolutiva de una mucopolisacaridosis tipo 6, ven que está graduando, o sea, discapacidad cognitiva no es lineal con el fenotipo o la fase de gárgola, que es lo que uno siempre trataba de buscar, esa cara rara, ese aspecto particular. Porque cuando llegamos a esa fase peculiar ya es tarde y muchas veces estamos ubicados en un punto sin retorno. Lo mismo con este paciente, que es una forma lentamente evolutiva o forma atenuada o forma no clásica. La fase hurleriana es característica. Son pacientes con facciones toscas, nariz chata, una cara achatada, frente prominente, macrocefalia. La macrocefalia es un rasgo distintivo. Un niño, primer año de vida, primer semestre de vida, primer trimestre de vida, macrocéfalo, con una forma de cabeza
con escafocefalia puede hacernos pensar que estamos en presencia de una mucopolisacaridosis. Entre otras cosas, vamos a ver implantación baja de los pabellones auriculares, la boca entreabierta, lengua grande, narinas antevertidas, cejas prominentes y un hirsutismo muy marcado en estos pacientes. Estos son pacientes que vimos en nuestro servicio. Esta es una mucopolisacaridosis tipo 1, van a ver que es muy similar. Otra mucopolisacaridosis tipo 1, otra mucopolisacaridosis tipo 1. A estos pacientes no solamente hay que ver, hay que mirarlos y observarlos. Y miren, cuando uno les saca la ropa, los reviste, vamos a ver esta fase típica, con macrocefalia, hipertrosis lumbar, distensión abdominal, hernia umbilical o inguinal, contracturas en flexión. Esto es un rasgo distintivo de las mucopolisacaridosis, de todas, excepto el morquio, que es hiperlaxo. Y la vedette de las mucopolisacaridosis, las manos. Mano en garra, manos poco móviles, con dedos cortos, braquidactilia, suculentos, pero con una capacidad, no me expliquen por qué, para escribir, chatear, dibujar. Este es un paciente con Hunter, una mucopolisacaridosis tipo 2, una fase de Tosca, que se caracteriza por tener una caracteropatía hunteriana. Es como que se va quedando autista, pero sobre todo el compromiso no solamente es cortical, sino que la hipoacusia lo va aislando cada vez más. Y esto es una cosa importante que tenemos que ver en las mucopolisacaridosis. El compromiso sensorial. Como médicos tenemos la obligación de detectar tempranamente compromiso sensorial para evitar que la enfermedad se expanda y cree un medio mucho más nocivo para el desarrollo del paciente. Esta es, como decíamos, todas las chicas con mucopolisacaridosis tienen macrocefalia. No todas son escafocefalias. Acá van a ver esta niña con mucopolisacaridosis tipo 6, que tiene una forma triangular o trigonocefálica. Esta es una fase característica de la mucopolisacaridosis tipo 6. Los glicoaminoglicanos son sustancias que se acumulan en todo el organismo, son muy ubicuas, y por eso vamos a ver, por ejemplo, en el aparato visual, se depositan en la córnea, se depositan en el cristalino generando cataratas, comprometen el ángulo ciliar. Entonces ahí se genera un glaucoma, una hipertensión ocular de ángulo estrecho. Pueden producir atrofia por compresión del nervio óptico y pérdida de la visión. Recordar, 1, 4, 6 y 7, 1, 4, 6 y 7 tienen opacidad corneal. Entonces, estos pacientes hacer trasplante de córnea, sí, pero primeramente tenemos que ver si el aparato visual está indemne. Yo le puedo poner una córnea flamante, translúcida, perfecta, pero si la cámara anterior y posterior está comprometida, por más que le pongamos una córnea nueva, el paciente va a tener dificultad para ver. Se compromete también el aparato respiratorio. Son chicos que tienen otitis recurrentes, mocos persistentes, estridor, sinusopatía crónica. Uno tiene que estar alerta en un paciente, por ejemplo, que nazca en verano, que tenga mocos persistentes, otitis recurrentes, sinusopatía crónica. Porque si un paciente que tiene el IgG que les da la mamá a través del útero, las IgA que le da la mamá a través de la lactancia, y nace, por ejemplo, en verano, ¿por qué tiene que tener mocos persistentes, otitis recurrentes? ¿Por qué tiene que tener patología sinusal crónica? Es una cosa que uno tiene que tildar dentro del score de mucopolisacaridosis. Estos pacientes tienen macroglosia, tienen dientes pequeños, erupción dentaria anómala. Estos pacientes tienen un foco odontogénico. Y como vamos a ver, estos pacientes pueden tener endocarditis bacteriana porque tienen unas válvulas patológicas. Entonces es muy importante el control odontológico en estos pacientes. Además tienen visceromegalia, además tienen una disostosis, que es la expresión radiológica de la displasia, con un compromiso de la articulación temporomandibular. Al tener compromiso de la temporomandibular no pueden abrir la boca. Estos pacientes tienen halitosis permanente, tienen lengua grande, tienen dientes anómalos, tienen una capacidad gástrica acotada por la visceromegalia. Entonces los pacientes pueden desnutrirse, no se alimentan bien por todas estas dificultades, además de tener un cuello corto. Y esto entonces resorte del clínico pediatra, que tiene que manejarlo y anticiparse. Atención primaria de salud en el enfermo crónico. Los pacientes tienen una piel poco elástica, poco tersa, y un pelo quebradizo, ralo, con una línea de implantación capilar
anterior alta y la posterior muy baja, prácticamente no tienen cuello. Entonces, una de las cosas que primero mejora en estos pacientes con la terapia de reemplazo enzimático, por ejemplo, es la piel y el cabello. ¿De qué mueren estos pacientes? Mueren de compromiso cardiorrespiratorio. Estos pacientes tienen una estructura cartilaginosa alterada porque están afectados los glicominoglicanos, entonces tienen un árbol laringotraqueal patológico, colapsable, anterior, infiltrado de glicominoglicanos a la mucosa. Eso hace que no pueda pasar el flujo de aire correctamente. Esto genera una enfermedad obstructiva de la vía aérea, enfermedad pulmonar restrictiva, apnea, ronquera, tráquea estrecha, un aumento de secreciones, tiene infecciones pulmonares recurrentes, y esto se traduce en una capacidad vital acotada. Van a ver que estos pacientes tienen una voz muy aguda, porque tienen una capacidad acotada. Observen esta endoscopía, cómo está la mucosa infiltrada. Imagínense tener que intubar a estos pacientes. Y miren este paciente a la derecha, que tiene como la inclinación que tiene que tener la cabeza para permitir seguir respirando normalmente. Esto es dramático, y esto lo vemos en los pacientes, por ejemplo, con mucopolisacárido tipo 4A o enfermedad de Morquio. Entonces, estos pacientes que tienen una caja torácica pequeña, rígida, combinada con cifosis, escoliosis y lorosis lumbar acentuada, hay que estudiarlos tempranamente, descartar apneas con la polisomnografía, hay que realizar pruebas audiométricas para descartar tempranamente hipoacusia y pruebas de función pulmonar para ver su capacidad vital. Mucho cuidado con la apnea obstructiva, la neumonía y la pérdida auditiva. La hipoacusia, que puede ser de conducción, de transmisión y neurosensorial o mixta. Estos pacientes entonces tienen apnea obstructiva y tienen un cuadro de hipoventilación sostenida. Los trastornos dinámicos del sueño son muy importantes de estudiar y prevenir, porque quizás este paciente está muy bien de día, pero de noche puede tener una muerte súbita por una apnea o síndrome de hipoapnea grave. La obstrucción de las vías aéreas superiores, la obstrucción de las inferiores, la restricción, la mala compliance torácica, la baja estatura, como vamos a ver en un ratito, estos pacientes tienen baja estatura, y la mielopatía cervical con la organomegalia se traduce en infecciones altas y bajas, estridor, apnea, insuficiencia respiratoria progresiva, cor pulmonar y muerte súbita. Mucho cuidado cuando uno programa en estos pacientes una anestesia. Hay que visualizar previamente el árbol respiratorio con una fibroendoscopía flexible. Hay que ver bien el área donde vamos a trabajar, ser evaluada por un servicio donde haya una especialización en vía aérea pequeña y difícil, y estar atentos que haya una terapia intensiva o una terapia intermedia cercana para cualquier eventualidad. Como decíamos antes, ¿de qué fallecen estos pacientes? De problemas cardiorrespiratorios. Y en los últimos años cobró trascendencia la teoría de que estas enfermedades de depósito lisosomal además son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué? Porque la presencia de un sustrato en un tejido genera una cascada inflamatoria vía mTOR que hace que esto sea crónicamente inflamado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que estos pacientes tienen miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, pero no solamente es debido al depósito del sustrato, sino que el sustrato genera una cascada inflamatoria que el organismo trata de curar, entre comillas, generando fibrosis, por ejemplo, miocárdica, en el riñón hace glomerulosclerosis y en el sistema nervioso central trata de cicatrizar haciendo gliosis. ¿Qué le pasa al corazón? Hay una enfermedad valvular muy importante, sobre todo mitral aórtica, hay una enfermedad coronaria con infartos tempranos, hay un aumento del grosor de la pared vascular, trastorno de conducción, cardiomiopatía, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar y sistémica. Y observen cómo quedan las válvulas destruidas prácticamente, el anillo comprometido y las válvulas muy deterioradas. Acá pueden observar también la fase típica de una mucopolisacaridosis, baja talla, las contracturas en flexión con los genus, genuvalgo por ejemplo, la distensión abdominal, la hernia. Cuando un paciente tiene hernia umbilical e inguinal simétrica recurrente, tienen que pensar en un chico que puede ser una mucopolisacaridosis. Miren las manos, el cuello ausente prácticamente y la fascia peculiar. Pero sobre todo comparado con el perro, la altura, las mucopolisacaridosis son una de las causas de baja talla más extremas. Sobre todo la baja talla en estos pacientes se da con una dinámica particular. En la 1 y en la 6 aparece ya al año y medio.
En la 2 se respeta bastante la curva de crecimiento y en la tipo 4A Morquio prácticamente a los 2-3 años crecen bastante bien y se lentece y frena el crecimiento a partir de los 3 años. Entonces los pacientes llegan a tener una edad adulta por lo menos de un chico de 8 años como máximo. Tan importante es reconocer las hernias en forma temprana porque los cirujanos tienen que hacer diagnóstico de mucopolisacaridosis o por lo menos tener un índice de sospecha. Es interesante estos datos del registro de mucopolisacaridosis tipo 1, donde informa que el 75% de todos los pacientes tienen al menos una cirugía, sin importar el fenotipo. La mayoría de las cirugías tienen lugar en la temprana infancia. El 50% informa de 2 o más cirugías. Y el número promedio es 4. ¿Cuántos de vuestros respectivos pacientes tienen o informan una cirugía en edad pediátrica temprana? Esto nos hace sospechar. ¿Cuáles son las cirugías? La miringotomía, la reparación de la hernia. Cuidado con la hernia, vuelvo a insistir. Estos chicos tienen un tejido conectivo patológico. Al tener un tejido conectivo patológico, es muy factible que recidive, por eso hay que poner una malla. La adenectomía y la amigdalectomía para descomprimir el oído medio. La reparación del túnel carpiano y del túnel terciano, porque los glicoaminoglicanos se depositan en las vainas de los nervios periféricos. La cirugía ortopédica vertebral para fijar la columna, porque estos pacientes vamos a ver que tienen inestabilidad cervical marcada. Y la derivación ventriculoperitoneal, porque estos pacientes pueden tener, como veremos enseguida, una hidrocefalia comunicante. La talla baja, como dije anteriormente, recordar que la talla objetivo de estos pacientes en la forma rápidamente evolutiva llega hasta los 95 centímetros a 100 centímetros y las lentamente evolutivas hasta el 1,40 m, 1,50 m. Claro que estos pacientes van a tener una talla determinada en función de su talla familiar. Si son hijos de basquetbolistas, probablemente estos chicos tengan un desvío estándar hacia percentilos más altos. No así si tienen padres con una talla baja familiar. Mucho cuidado también como ejemplo, por las manifestaciones óseas de estos pacientes. ¿Por qué tienen baja talla? No es una cuestión endocrinológica. Estos pacientes tienen un tronco corto, por eso es tan importante medir la talla sentada para evaluar anormalidades de las extremidades corporales. Estos pacientes tienen plastispondilia y además tienen contracturas en flexión que hacen que se acote la talla de estos pacientes. Esta es una falsa imagen de miembros largos. Miren el morquio con esa macrocefalia, prácticamente no tienen cuello, ese pectum excavatum. A diferencia de todos los que vimos anteriormente, estos pacientes tienen hiperlaxitud. Miren el hueco popliteo. Y esta imagen falsa de miembros largos es porque tienen un tronco corto. Es muy importante recordar esto. Las manos de los pacientes con mucopolisacaridosis, mano en garra, típica, todas las mucopolisacaridosis la tienen, excepto el morquio que es hiperlaxo. No son manos para la foto, son así. Manos poco móviles, con braquidactilia y abajo vemos el correlato radiológico con dedos, con huesos en formas de bala. A diferencia de lo anteriormente dicho, miren las morquio tipo A, que son manos que se pueden luxar fácilmente, son manos estiradas y con una displasia esquelética muy marcada. Las contracturas en flexión, con su correlato radiológico. Y esto es un dato muy interesante. Miren la silla turca, una silla turca plana, con la clinoides anterior y posterior, que se ve, pero característicamente con forma de J. Esto no es patognomónico, pero es muy sugestivo de mucopolisacaridosis u oligosacaridosis. Y en este perfil de cráneo también hay un dato muy relevante, muy importante, que se ve también el aumento de densidad ósea en base de cráneo, que también no es patognomónico, pero es sugestivo de mucopolisacaridosis, de osteopetrosis y de una enfermedad que los pediatras y los médicos en general conocemos muy bien, que es el hipotiroidismo congénito, que tiene aumento en la densidad ósea en base de cráneo. Acá vamos a ver también en esta placa, además en esta placa de frente, de tórax, vamos a ver la columna desviada y las costillas en espátula o en remo, las últimas costillas, que también contribuyen a que el tórax tenga una mala compliance y una mala expansión. Por eso la capacidad vital está acotada.
todos los genus y manifestaciones esqueléticas que tienen estas enfermedades, por eso también forman parte del grupo de enfermedades de displasias esqueléticas. Y esto que vemos acá son la disostosis, que vuelvo a repetir, es la manifestación radiológica de las displasias esqueléticas. Malformaciones o alteraciones en la cadera. Muchos de estos chicos fueron diagnosticados erróneamente como displasia de cadera y resultaron ser mucopolisacaridosis a edades posteriores, confirmadas a edades posteriores. También hay que recordar que las contracturas en flexión en ausencia de inflamación pueden indicar mucopolisacaridosis. Y esto es un dato muy importante porque muchas de las formas lentamente evolutivas o que vemos en los adultos, por ejemplo, vienen o consultan con dolor articular, mala motilidad, mala articulación, malos movimientos en las articulaciones y un radio de excursión articular acotada, que es una de las cosas que también tenemos que buscar desde pequeños. Estos pacientes, por depósito y anomalías esqueléticas y depósito articular, no pueden mover las articulaciones correctamente. Por ejemplo, estos pacientes no pueden levantar el brazo sobre el nivel del hombro y no pueden peinarse. Y esto influye en la calidad de vida. Y nuestro eje, nuestro centro de atención es potenciar la calidad de vida de estos pacientes, independientemente del tratamiento que usemos. Acá otra cosa importante es la jiba lumbar. Las mamás refieren, doctor, tiene una jorobita. No, señora, recién se está sentando. Esperemos, cuidado con esto. Las madres conocen mejor a sus niños que nosotros. Cuando las madres refieren esto, tenemos que anotarlo en la historia clínica. Jiba lumbar. ¿Por qué se produce la jiba lumbar? Porque se produce una hipoplasia en núcleo anterior superior de los cuerpos vertebrales que genera una zona de claudicación y desviación de la columna, cifosis, escoliosis, acuñamiento. Y esto es lo que los radiólogos franceses del siglo XVIII describieron, siendo ellos muy descriptivos, como cabeza de pescado, cabeza de tortuga o cabeza de serpiente. No es más que la platispondilia, el aplastamiento con forma de cabeza de pescado, por ejemplo, que hace que estas zonas sean de claudicación y debilidad ósea. Acá la desviación de los ejes de la columna. Acá, por ejemplo, la hipoplasia de la apófisis odontoides, que esto genera mucho mayor inestabilidad a nivel cervical. Recuerden que los ligamentos que fijan las C1 y C2 son muy laxos, sumado a la hipoplasia del odontoides y el depósito del glicoaminolicano en la cara interna del canal medular, genera un estrechamiento del canal. Este repiqueteo constante de C1 y C2 también genera inflamación y esto se traduce en un estrechamiento del canal, compresión medular y mielopatía cervical, que puede ser causa de muerte. Hay que anticiparse. Atención primaria de salud en el enfermo crónico. Esto también genera, este estrechamiento, que el líquido cefalorraquídeo no pueda circular libremente. Entonces ahí se produce o se traduce en hidrocefalias comunicantes, que son muy complicadas de solucionar, porque no basta solamente con el Jun, porque estas pacientes tienen además en las zonas de reabsorción a nivel de los meninges dificultad en la reabsorción de líquido generando hidrocefalias comunicantes. Y acá ven imágenes de pacientes nuestros con hidrocefalias comunicantes. Otro dato interesante y relevante es la piel en estos pacientes. La piel, que es poco, como les dije, poco tersa, poco elástica, también tiene algunas manifestaciones que son muy sugestivas de mucopolisacaridosis. Ustedes recuerdan muy bien las manchas mongólicas. Las manchas mongólicas son manchas pardas azuladas que están topográficamente ubicadas en la parte baja de la columna y van desapareciendo con el transcurrir del tiempo. Cuando estas manchas van avanzando, van ocupando áreas donde no tendrán que estar, por ejemplo, en el tronco posterior y superior, en la zona de los flancos, y van avanzando hacia abdomen y tórax anterior y siguen apareciendo, estamos en presencia de lo que se llama melanosis cutánea congénita o manchas mongólicas aberrantes, que son muy sugestivas de mucopolisacaridosis. Sobre todo las que tienen forma numular, redondeadas, que son muy sugestivas de mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter. Como les decía antes, estos pacientes tienen dificultad en la movilidad articular. Hay que evaluarlos, ayudarlos con fisioterapia e ir ayudándolos que puedan mejorar esa dificultad, porque estamos afectando su calidad de vida si no. Hay pruebas funcionales que nos permiten evaluar a estos pacientes, por ejemplo, la prueba de caminata de 6 minutos, donde los hacemos caminar durante 6 minutos por una superficie sin obstáculo, donde podemos evaluar cuántos metros recorre estos pacientes en 6 minutos. Esto nos permite evaluar la capacidad funcional
estamos viendo la función cardiorrespiratoria y en parte motora. Hay otras pruebas que están cayendo en desuso, como son la de subida de escalones en 3 minutos, y nosotros estamos tratando de hacer, adaptando esta test de la caminata a 6 minutos, a una cinta ergométrica con consumo de oxígeno que es un poco más sensible. Si todo el equipo de salud tiene que estar informado de todas estas enfermedades, es importante que los obstetras también recuerden en el equipo perinatal que un hidrofetal no inmunológico puede estar asociado a una mucopolisacaridosis, sobre todo la tipo 7 y el morquio. Para finalizar, recordar que para diagnosticar hay que pensar en estas enfermedades. Y para pensar hay que conocer. Con esto podemos abonar un mejor pronóstico en este tipo de pacientes. Muchas gracias.